Una noche vi una película en la cual el protagonista estaba buscando empleo para sostener a su familia. Caminaba por la calle triste y preocupado y en ese momento alguien lo llamó para empezar en una construcción ese mismo día. No era él a quien esperaban, pero Dios operó un milagro en su vida y respondió a su necesidad de una manera muy creativa. Después de contemplar esta escena, quedé muy impresionada de las mil maneras que Dios puede hacer un milagro. Entonces me animé a orar y le dije a Dios que quería que me pasara algo sobrenatural. Quería una respuesta concluyente de su amor y su poder sobre mi vida. Llegué a mi trabajo, me topé con el encargado de la plataforma virtual para las tareas de los alumnos y me dijo que podía darme el código de mi hija. Cuando eso el código no estaba asignado en la matrícula, yo asombrada le dije que no podía ser porque yo no había pagado nada y le enseñé el recibo de pago sin cancelar. Él insistió y revisamos el código de la niña. En efecto, estaba pago. Dios había respondido a mi petición de una manera creativa. En ese momento recordé mi oración y le dije: ya sé qué pasó, no te preocupes, creo que jamás entenderías si te explico. Lo que más admiro de Dios es su creatividad para hacer las cosas, los animales, la diversidad de plantas y flores, cada uno de nosotros con nuestros rasgos y características físicas irrepetibles. Asimismo, sus maneras tan diversas de realizar un milagro en nuestras vidas. La Biblia narra muchas historias. Jesús hizo lodo con tierra y saliva y lo untó en los ojos de un ciego. Una mujer enferma tocó su manto y se sanó. Jesús bendijo la pesca de los discípulos y estos sacaron multitud de peces. De igual manera, Dios puede enviar a la persona menos esperada hoy y bendecir tu vida. Puedes encontrarte algo en el suelo, puedes recibir una herencia inesperada, te pueden ascender en tu trabajo, quizás en una llamada, en un correo electrónico. Puede estar la respuesta a tu anhelo.